Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre qué es la decodificación terciaria. Les presento mi grupo. Quien les habla, Yelixa Madariaga, Oliva Guaitía y Angélica Leal del grupo 1A. La decodificación terciaria es el último nivel de la comprensión lectora, donde se identifican las ideas principales de un texto y la relación que hay entre ellas. Como ejemplo tenemos cuando miramos una película, eh, buscamos identificar los personajes principales, las ideas principales y los temas que allí se están tratando, con el fin de entender el mensaje global que allí se nos quiere transmitir. A esto lo llamamos decodificación terciaria. En resumen, la decodificación terciaria es el proceso de entender el significado de una comunicación, ya sea oral, escrita o visual. La estructura semántica de un texto hace referencia a las conexiones de las preposiciones principales para así formar un nivel global. Eh, Una de las características interesantes del lenguaje oral y escrito es el fenómeno de la redundancia, que es la repetición de ideas o conceptos ya expresados de forma diferente. La redundancia puede tener consecuencias ya sean positivas o negativas en la comprensión lectora. Todo depende de la cantidad que la utilicemos. Los mecanismos de la decodificación terciaria son los procesos que permiten al lector comprender la estructura profunda del texto. Estos mecanismos se centran en cómo se organizan las ideas y pues cómo se relacionan entre sí, más allá de la comprensión de las oraciones individuales. La decodificación terciaria le otorga el sentido final a la mágica actividad humana de leer, mientras que la decodificación primaria inicia el camino, la decodificación terciaria lo llena de finalidad. Los mecanismos de la decodificación terciaria son tres. El primero es descubrir la escritura semántica del texto, el segundo es extraer macroproposiciones y el tercero es modelar la estructura. El primero es que es descubrir la estructura semántica del texto. La decodificación terciaria es la que se centra en descubrir o descifrar la estructura semántica del texto. Y pues esto implica capturar los enlaces entre las proposiciones principales o macroproposiciones, que esto más tarde explicaré, para obtener una visión global y completa de las ideas principales y sus relaciones. Y pues esto no es solamente entender las oraciones de forma aislada, sino que ver cómo se conectan las ideas claves del texto. El segundo mecanismo es extraer macroproposiciones. Eso se refiere que el lector debe capturar los enlaces entre las proposiciones principales o macroproposiciones para comprender el texto en su totalidad. Esto no se trata de solo identificar las ideas sueltas, sino de comprender cómo se conectan entre sí. Y pues para formar una estructura de significado coherente. Las macroproposiciones son las ideas principales del texto y la decodificación terciaria es la que se ocupa de identificar estas proposiciones y cómo se relacionan entre sí. El tercer mecanismo es modelar la escritura. Desentrañar la estructura semántica implica comprender la organización lógica de las macroproposiciones propuestas por el autor. Esto significa que el lector debe construir como un modelo mental de cómo se organizan las ideas en el texto. Y pues, en otras palabras, modelar la estructura puede ser el proceso de crear un mapa mental del texto que refleje cómo el autor ha organizado sus pensamientos. Fases de la decodificación terciaria.
La decodificación terciaria es como una etapa que sigue a la decodificación primaria y secundaria. Primero, en la decodificación primaria, el lector transforma las palabras en conceptos. Luego, en la decodificación secundaria, el lector cambia las oraciones por proposiciones o pensamientos. Y finalmente, en la decodificación terciaria, el lector descubre la estructura semántica del texto capturando los enlaces entre las proposiciones principales para obtener una visión global de las ideas. Estructura semántica. La estructura semántica es el estudio de significados subyacentes al lenguaje que permite organizar y comprender los conceptos. En este campo semántico nos enfocamos en cómo las palabras se relacionan entre sí, describiendo y creando así un sentido. Dentro de un texto, puede ser oral o escrita, existen macroproposiciones que son las ideas principales o frases que resumen la información global de un texto. Ejemplo, yo tengo un libro que titula Anatomía. La palabra anatomía me da la idea de que dentro de este texto se trata del estudio del cuerpo humano, los diferentes organismos, los diferentes sistemas, las células, los sentidos, de todo lo que se trata del cuerpo humano. La macroproposición es el estudio de las ideas principales y de lo que está conformado este texto. Y son herramientas que nos dan comprender y sintetizar la información, permitiendo identificar las ideas y la estructura global de un libro. De esta manera inferimos la estructura semántica, donde existe relación o vínculo de muchas palabras o proposiciones que expresan la intención y la finalidad de una acción. Luego de haber identificado la estructura semántica, también existe la modelación, donde un lector, cuando lee un texto, es necesario que este sistema semántica sea grabada, archivada en su memoria para luego ser compartido con los demás o comprender mejor o analizar para adquiriendo ese nuevo conocimiento y asimilando así de lo que está escrito dentro de ese texto. Estos campos son tan importantes, estos mecanismos son tan importantes porque de ello es lo que nosotros accedemos a esos conocimientos, captando lo que el autor nos quiere informar a través de un libro.